pero A ver, parece... espérame. Ah, Ahí yo creo que ya. me ves. Ahí me Sí, ves. ahora sí te veo. Muy bien. Tercer intento de conexión del día. ¿Cómo estás, Aníbal? Bien, agradecido por esta invitación. Contento de estar un día domingo conversando sobre estos temas, así que encantado de estar aquí. Muchas gracias por aceptar esta invitación y más bien la agradecida pues soy yo por, por regalar este tiempo a este espacio. Y bueno, pues la verdad es un honor contar con tu presencia y sobre todo porque para hablar de esta carta que es tan bella, tan profunda, y yo pensaba, ¿a quién invito? Hay muchas personas que asocio con la carta del ermitaño, pero bueno, ahorita a lo largo del en vivo puedo ir contando como algunos elementos del ermitaño por los cuales tú me venías a la mente y por los cuales también decidí que bueno, que quería invitarte a ti para charlar sobre esta carta y también creo que muy en relación con la pregunta. Pero antes de entrar a la pregunta que hoy vamos a hacerle al ermitaño, quisiera que te pudieras presentar, que también nos contaras un poco sobre el trabajo que tú realizas. Aníbal, tuve la oportunidad también de conocerlo presencialmente en Chile en el encuentro de taroteo de hace un año, que fue una hermosa experiencia. Y bueno, pues en redes sociales Aníbal es una persona que transmite mucha tranquilidad, también muchas ganas de seguir aprendiendo, pero en persona es una persona extraordinaria. Entonces, Aníbal, dejo que te presentes tú, como quieras. Bueno, bueno, a mí me encanta el tarot como a ti, como a todos los invitados que han estado antes en este espacio. Contarle a las personas que no han tenido contacto conmigo, todavía no nos encontramos en el camino. Yo partí hace 18 años en un viaje interior que me llevó a encontrarme con el tarot, que es una herramienta que a mí me da mucha satisfacción. Y hoy día, cuando uno ya lleva tiempo en el camino, para seguir aprendiendo, una vía es enseñar. Entonces, desde hace un tiempo que yo estoy dedicado a la enseñanza del tarot. Pero por otro lado, tengo mi búsqueda va más allá del espacio del tarot, va más allá eh, buscando todos los caminos posibles que generen esa transformación personal. Entonces, desde hace un tiempo, ya harto, que vengo generando diferentes experimentos de transformación. ¿Ya? Yo te diría que si tengo que presentarme, yo lo que hago, estoy en este camino de transformación en el ámbito personal. Para eso utilizo el tarot, el árbol genealógico, la psicomagia, el desarrollo de habilidades. En el ámbito de transformación profesional, esa es la vía del emprendimiento. También tengo harta experiencia en ese mundo. Estuve a cargo de una facultad de ingeniería en el área de emprendimiento e innovación, entonces tengo harta experiencia como metiendo las manos con nuevas tecnologías, con jóvenes, con enseñanza, y también me encanta generar transformaciones sociales, ¿ya? Y desde ahí yo me apoyo en la innovación social como una vía para esa transformación interior que tú estás haciendo, que brote en tu comunidad, en tu mundo, y tengo algunas experiencias de innovación social y apoyo hoy día a organizaciones que están entusiasmadas con generar ese cambio que tanto deseamos que suceda en el mundo. Y bueno, hoy día todo esto está unido en laviainterior.com, que es mi escuela de autoconocimiento, emprendimiento e innovación social. Y para mí ha sido todo un viaje poder crear este espacio de acompañamiento donde además yo soy muy metódico en algunas cosas, ¿ya? Entonces me he puesto a mapear mucha información que está en la web y la he reunido todo en un lugar para las personas que están recién comenzando o que ya llevan un tiempo puedan tener toda la información ya en un solo lugar y se ahorren eh, esa exploración
y puedan enfocarse en lo que es la experimentación. Claro, Entonces eso te diría claro. como... Y de ámbito como profesional, yo soy ingeniero civil industrial, em, pero he tenido trayectorias bien diferentes. Mucho tiempo llevo trabajando en educación, ¿ya? Y desde hace muchos años que estoy metido en el autoconocimiento. Entonces he hecho esa mezcla, ese mix, y es hoy día lo que comparto. Claro, que en realidad no es aleatorio, como esa mezcla que tú has ido tejiendo, porque tiene que ver, yo creo que con la misma pregunta que hoy vamos a explorar, pero tiene que ver con la búsqueda de cómo ir adquiriendo el aprendizaje a lo largo del camino, cómo irlo compartiendo, y entonces a mí me llama mucho la atención cómo tú reúnes esta parte de la tecnología y tu formación más académica con toda esta búsqueda también personal. Yo a Aníbal lo veo más como un facilitador, como un guía, como además de como un compañero de camino en el mundo del tarot, pues yo veo en ti un gran maestro, Aníbal, pero eso no lo vamos a poner ahorita en la discusión. Muchas gracias, yo me siento muy honrado y simbólicamente que tú me invites por tu nombre, ya es como me siento muy, muy honrado por que el alma me invita a hablar del ermitaño, yo me siento muy, Ah, muy qué contento. profundo. Qué profundo, no lo había pensado, pero gracias, Aníbal. Oye, pues vamos a entrar en la materia con esta carta del ermitaño y más bien, habitualmente entro de lleno por la pregunta. La pregunta la recordamos, el día de hoy es, ¿dónde encontramos al maestro, no? ¿Dónde se encuentra el maestro? Y la pusimos así súper general, no estamos precisando de qué maestro estamos hablando, es parte del juego del día de hoy. Eh, Poder jugar también con esta palabra del maestro, con los elementos que tiene el ermitaño, pero más bien, antes de entrar de lleno a la pregunta, yo quiero ahora iniciar al revés. Quiero empezar eh, desagregando un poco los elementos que tiene el ermitaño y toda la profundidad que tiene la carta y que tú nos cuentes un poco cómo esa profundidad de la carta también ha ido acompañando, pues de alguna manera, tu búsqueda personal. Entonces, yo quisiera preguntarte eso, ¿cuáles son los elementos del ermitaño que a ti te conectan con esta búsqueda personal propia? Ya, miren, vamos a partir de lo más simple a lo más, ya podríamos decirlo, profundo. Eh, a ver, uno de los ejercicios que uno va haciendo con las cartas de tarot, ya aquí le estoy mostrando el ermitaño, esto es de la versión de Pablo Robledo, ya, Ujú, aquí tenemos otra del tarot marsellés de Jodorowsky, pero hay varias versiones del ermitaño. Entonces, quiero hablar primero de manera general, porque no sé qué mazo vas a tener tú cuando veas esto. Hay varios elementos que nos hacen referencia a este viaje interior que nos resuena con un ermitaño. Ya uno tiene un estereotipo, en cierta medida, de lo que es un ermitaño. Entonces, hay ciertos elementos, por ejemplo, que uno puede encontrar en el tarot marsellés, que es el bastón, que es un bastón rojo, ¿ya? Y esa lámpara, ¿ya? Eso también lo encontramos en el Rider White, que es otro mazo muy conocido y famoso. Entonces, con el bastón y la lámpara podemos ya hablar muchas horas. ¿Ya? ya. Pero voy a aprovechar de mostrarle algunos elementos de este personaje que, bueno, es un señor, ya uno se imaginará, alguien de edad, uno ve experiencia ahí bien cubierto, uno pudiera pensar en diferentes escenas, ¿ya?
Por ejemplo, escenas que uno puede pensar en este personaje, alguien caminando en la noche Ujú. con un viento frío y una lluvia que va con su lamparita, ¿ya? Uno también pudiera ver otra escena, una persona en una cueva, ¿ya? Investigando o paseando por un castillo hacia una librería, ¿ya? O biblioteca. Hay diferentes escenas. Todas esas son válidas cuando uno entra a conocer a este personaje, pero esa primera aparición que nos muestra nuestro imaginario, nosotros tenemos que trabajar. Entonces, por eso yo le hablé del estereotipo de lo que es Claro. el ermitaño, ¿ya? Una persona que uno diría un maestro al cual uno ve que tiene mucha experiencia y esa experiencia le ha llevado a alejarse, ¿ya? Entonces, aquí es donde uno tiene que tener cuidado con los estereotipos que nos surgen, ¿ya? Porque a veces van a ser muy importantes tomarlos, pero a veces nos pueden desviar, ¿ya? Entonces, yo diría que una de las gracias que tiene el ermitaño es que es alguien que ilumina porque estamos desviados, ¿ya? Estamos desviados en el camino. Entonces, encontrarse con un maestro, una de las gracias que tiene es que el maestro no solo te ilumina, sino que te orienta. ¿Para qué? Para que tú sigas tu propio camino. Entonces, en esos elementos de orientación tenemos la lámpara, pero también tenemos este bastón que va marcando el camino en el terreno, ¿ya? Entonces, si uno se imagina en la nieve, uno va siguiendo las huellas de ese ermitaño. Entonces, ahí son dos elementos de orientación que son importantes tener en cuenta cuando queremos encontrar a un maestro, ¿ya? Y obviamente ese maestro está afuera, pero también está dentro, ¿ya? Entonces el Ujú. encuentro del maestro es el encuentro con ese maestro interno que tú tienes y que está llamado a iluminar tu camino. ¿Te Claro. parece por ahí como para Me- partir? ya son un montón de elementos, pero hay uno que quiero empezar a explorar. Tú dijiste, es un hombre que camina solo, ¿no? Puede ser en medio de la noche, no sabemos si el camino es oscuro, pero él se aparta para hacer el camino él solo. De hecho, de ahí viene como este estereotipo, ¿no? Del personaje que está alejado. Cuando vemos la etimología de ermitaño, nos topamos con que significa o viene de la palabra desierto. Entonces, definitivamente es una carta que nos remite a la soledad. Yo me acuerdo que justo cuando nos encontramos allá en Chile, tú estabas haciendo un cambio importante, como de la ciudad a un lugar mucho más tranquilo. Y entonces, justo lo que quisiera preguntarte es, ¿qué rol o qué importancia tiene esto de poder apartarse, de estar en un espacio de silencio? Esta carta, pues evidentemente ya es la carta que viene después de haber transitado de varias cartas, ¿no? Entre ellas la carta de la papisa, que también nos conectó con un tiempo de silencio, pero ¿cuál es la diferencia entre ese silencio en el que se encontraba la papisa en ese momento y el silencio que ahora o el espacio aislado o aparte, silencioso que vive el ermitaño? Esa es como una. Y bueno, pues ahorita hablamos un poco también de cuál podría ser la conexión con la carta anterior, que es la justicia, ¿no? Porque uno podría pensar que ahí está, que está de alguna manera iluminando el ermitaño también a esa justicia. Y de dónde viene el ermitaño también está interesante hablarlo. Pero ¿cuál es la diferencia entre ese primer silencio en el que se encontraba la papisa y ahora en el que se encuentra el ermitaño? ¿Y por qué es importante, desde tu experiencia, Aníbal, desde tu experiencia en este camino? Mira, yo me he encontrado varios escenarios con una pregunta. Y la pregunta que a mí me ha guiado, y yo en parte siento que lo que hace el ermitaño nos, o el maestro, o la maestra, es
uno va a buscar respuestas y lo que te hace es te pone una nueva pregunta, ¿ya? Con esa nueva pregunta a uno se le abre el mundo, porque las respuestas que uno estaba buscando estaban limitadas. Con una nueva pregunta, tú cambias tu mundo. Eso es lo que es la innovación, ¿ya? La innovación Sí. lo que, lo que instala es una pregunta diferente, ¿ya? Entonces, hay una pregunta que a mí me ha acompañado durante hartos años y es una pregunta de mi ser infantil, ¿ya? Em, ¿Cómo uno puede ser maestro, ya? Que es una pregunta legítima que todos y todas Claro, eh, estamos llamados a hacer, ¿ya? Entonces, cuando uno dice, bueno, quiero ser un maestro, una maestra en algo, uno dice, bueno, ¿cómo lo consigo hoy día? ¿Qué vías tiene la sociedad para que uno pueda ser maestro o maestra? Es decir, cómo uno pueda desarrollar totalmente tus potenciales, ¿ya? ¿Cómo hago eso? ¿Ya? Y si uno ve las películas, ya las películas famosas, lo que muestra es un viaje de alguien que quiere desarrollar sus potenciales y generar eso, hacer su aventura, ¿ya? Entonces, hoy día en la sociedad tenemos un camino que es la educación tradicional. Si uno entra, estudia muchos años, saca una profesión, después entra al mundo del trabajo, y uno esperaría que con eso uno se vuelve un maestro en cierta disciplina, ¿ya? Eso es lo que yo esperaba. Eso es lo que no me encontré. es lo que tú inicialmente buscabas. Claro, entonces, ¿cómo uno hace para volverse un maestro, una maestra? ¿Ya? Y esa pregunta todavía yo la mantengo y guía mis pasos porque todos tenemos derecho a desarrollar todas tus capacidades, ¿ya? Entonces, existe un ámbito que está fuera del mundo tradicional, que se conoce como el ámbito de los expertos y expertas en las disciplinas, ¿ya? Existe un ámbito, es estudiado y se encuentra en ciertas disciplinas, ¿ya? Esas disciplinas son el violín, la gimnasia, eh, ciertas disciplinas de atletismo, ¿ya? Eh, el ajedrez, ¿ya? Y otras más. Ninguna de esas está hoy día como una oferta universitaria, ¿ya? Ninguna de las actividades que hoy día hay un acuerdo, que uno logra un expertise tanto, que existen expertos, expertas, tú lo vas a encontrar en el mundo universitario. A mí me hubiera gustado que me hubieran dicho eso, ¿ya? Porque si yo estoy buscando una vía para ser un maestro o maestra, la vía no es la universitaria, ¿ya? Es otra, ¿ya? Pero tampoco es tan lejana a la universitaria, pero tampoco es tan lejana a uno lanzarse a la vida a aprender, ¿ya? Entonces, voy a dejar por un momento esa pregunta, ¿ya? Lo que es ser un verdadero experto o experta, que sería el equivalente a ser un maestro, ¿ya? Ujú. Por otro lado, está en este imaginario la soledad o el estar solo como un espacio donde uno encuentra ese expertise, ¿ya? Entonces, aquí te voy a contar en un paréntesis una historia familiar. Entonces, eh, en mi genealogía, el, hay un encuentro con lo espiritual muy importante. Entonces, te lo voy a relatar así. Mi Ujú. abuelo era una persona de campo, granjero, que entra al mundo militar, ahí aprende a ser mecánico de auto, trabaja de chofer, ¿ya? Se va a la ciudad y en la ciudad, eh, bueno, empieza a trabajar como mecánico y se vuelve alcohólico. Durante muchos años, alcohólico, hasta que tenía hace 50 años, tenía varios hijos, hijas, eh, y en un minuto los doctores le dicen, usted está desahuciado.
él había perdido la mitad de su la movilidad de su cuerpo, todo el lado derecho lo había perdido, y le dijeron, usted se va a morir. Entonces, en ese minuto, él busca lo espiritual. Entonces va a un lugar donde hay un orador evangélico, y en su historia él cuenta que va en camino a encontrarse con este orador y siente que el toque de Dios, él dice, el toque de Dios, lo tocó Dios, y recuperó la movilidad, y desde ese minuto se volvió evangélico, ¿ya? Entonces, para él fue una experiencia muy fuerte, tan fuerte que cuando volvió a su casa, le dijo a su familia, oigan, sean evangélicos, ¿ya? Sean evangélicos, porque mira mi historia, lo que me pasó a mí, que era alcohólico, me iba a morir, ahora estoy, mira cómo estoy, milagro, ¿ya? La esposa, sus hijos, que lo habían visto desnudo en la calle, borracho, llega esta persona totalmente cambiada, no, en un principio rechazan este cambio. Entonces, frente a ese rechazo, mi abuelo les dice pecadores. Entonces, él se convierte en un ermitaño, ¿ya? Un ermitaño porque él tiene su vida espiritual, pero llega a su casa y se encierra en una pieza, no habla con su familia, ¿ya? Mm. Fue un predicador en cárceles, fue una persona importante dentro del mundo evangélico, pero desconectado a su familia. Entonces, quiero tomar este tema de la soledad, porque en este caso es una soledad como problema, ¿ya? Entonces, mi padre, hijo de este alcohólico, mecánico alcohólico, evangélico, siente un rechazo a todo este mundo religioso, pero tiene una necesidad espiritual, ¿ya? De padre, entonces lo busca en el lado oculto, ¿ya? Todo el ocultismo. Entonces sus primeras experiencias eran los ovnis, quería conocer los ovnis, ¿ya? Entonces estudiaba los ovnis, las pirámides, bueno, se volvió una persona muy documentada en temas paranormales, ¿ya? Hasta que en un minuto conoció a alguien y formaron un grupo, una organización, no religiosa, pero como ferviente en esta mirada al oculto, ¿ya? Y él fue creciendo, tuvo hijos, aparecí yo, mi hermano, y en algún minuto esta vía espiritual que era compartida con otros, había una persona que canalizaba y le dice, mira, nosotros no tenemos que comer carne. Entonces, de un minuto a otro, ya, dejamos de comer carne. Yo te habría tenido ahí unos 6 años, 7 años, ¿ya? Y después llegó un minuto en que dijo esta canalizadora, no hay que tener relaciones sexuales, ¿ya? Entonces mi madre ya no le gustó mucho este grupo. Pero a mi padre sí, está embaladísimo. Él tenía, tenía como vocación de sacerdote, ya, por decirlo así. Vocación ovni. Entonces, sí, eso generó una crisis familiar, bueno, una separación, ¿ya? Entonces, mi padre se separa, y él cuando se separa de todo, o sea, con una figura paterna muy distante. Entonces, él fue en busca de su vida espiritual, alejándose. Entonces, yo entiendo esta historia familiar como algo que en mi lugar, como hijo, que tenía el mismo nombre de ellos, el Juan, que yo en un minuto de mi historia me cambié el nombre, algo importante, cómo uno entiende la soledad, ¿ya? Y Ujú. estar solo para buscar tu camino espiritual. Entonces, yo creo que aquí hay que trabajar muy delicadamente porque esto puede ser un problema, ¿ya? No. Uno puede creer que estar solo significa una solución. Ya, es como Ujú. los demás no me entienden, significa que me alejo, me voy, ¿ya? Y no siempre va a ser el caso que uno tiene que recurrir a distanciarse, ¿ya? Muchas veces significa aprender a trabajar con eso que está al lado tuyo, que tú en primera medida rechazas, ¿ya? Entonces, en mi historia personal,
¿ya? Y aquí, volviendo como a la actualidad, yo estaba repitiendo ese mismo patrón, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo estaba repitiendo? Yo tenía, por decirlo, dos vidas. Eh, el mundo más vinculado al autoconocimiento y el mundo más profesional, que en ese minuto para mí era la docencia, ser académico, el mundo de la Ujú. ingeniería, y yo no hacía que conversar en estos dos mundos, ¿ya? Entonces en un minuto dije, mira, esto que estoy viviendo es, en mi caso, en mi historia, un problema, ¿ya? Que estoy dividiendo fuerza. Entonces, hace un año y un poquito más, yo decidí cambiarme de ciudad, de la capital, irme a otro lugar que es un bosque, río, un lugar hermoso, ¿ya? Y unir estos mundos, dejar de separarlos, y eso es iniciar todo un camino de interior, pero también de viaje y aventura profesional, de autoconocimiento, familiar. Y ha sido todo un desafío, y sigue siendo todo un desafío. Entonces, em, ¿qué aprendí yo en este camino? Bueno, ojo con la soledad, ojo con estar solo, porque el ermitaño Ujú. nos dice, no, ahí no está, que uno tiene que estar solo para generar cambio importante en tu vida. ¿Ya? Entonces, por eso yo decía, en los estereotipos uno ve a este personaje solo, abandonado, pero perfectamente uno pudiera decir que lo que está haciendo este personaje está volviendo a pedir ayuda a la justicia que está atrás, está reuniendo diferentes personajes, ¿ya? Em, Creo que en el imaginario en que se sitúa el tarot y como hoy día ven las personas, pudieran pensar en un monje benedictino, ¿ya? Un monje. Ujú. Y el monje en sí mismo, o la papisa, como tú estabas hablando, es un camino, ¿ya? Pero el ermitaño no es ese camino, ¿ya? Entonces, Claro. ¿qué podríamos decir que tiene el ermitaño? Yo diría que el ermitaño lo que hace es ir hacia el lugar, es decir, un transportarse, caminar, viajar hacia el lugar donde está lo más desafiante, ¿ya? ¿Y qué es lo más desafiante para ti? Es lo que te hace crecer, ¿ya? Entonces, Claro. ahí es donde está el viaje del crecimiento. Uno podría interpretar entonces, o sea, un poco para redondear esta idea de la soledad, que la carta sí es, definitivamente, la carta tiene un componente que habla de ese retirarse a algún lado. No sabemos a dónde se está retirando el ermitaño. En su nombre, Algunos ermitaño. dicen que es un viaje hacia adentro, ¿no? Por eso ahí la vía interior está muy bonito que conecte el día de hoy con esta carta, ¿no? Tu proyecto de la vía interior, porque remite como ese viaje hacia adentro de uno mismo. Este, pero ese retirarse puede ser nocivo cuando es más bien para huir, es para no, porque uno no se siente integrado, uno no se siente todavía preparado para formar parte de ese mundo en el que nos encontramos, pero puede tener un componente hermoso o amable, constructivo, cuando en realidad ese viaje hacia uno mismo o hacia el interior se hace desde la conciencia, que me parece que puede estar representada ahí por la lámpara que lleva el ermitaño, ¿no? El ermitaño no solo se va hacia adentro, no solo se va hacia las profundidades para huir del mundo que no le entiende, porque no es así. Él ya ha adquirido una sabiduría, la ha integrado y la lleva ahí condensada en esa luz, en esa lámpara. En el de Marsella nunca sabemos si es lámpara, farol, qué cosa. En el Rider, que yo voy a sacar cartitas diferentes a las tuyas, igual para ir. Aquí sí es claramente una lamparita. Eh,
Pero bueno, creo que la lámpara es la que hace la diferencia y la que nos puede indicar que en realidad el camino que está haciendo ese ermitaño, por más oscuro que pueda estar alrededor, él va con una claridad mental. No solamente se está retrayendo para huir, porque eso sería terrible, como la historia que nos acabas de contar, sino es para profundizar, para seguir construyéndose con una intención bastante clara. Y me encanta que hayas hecho esta diferencia tan contundente, tan ejemplificada, porque es parte de la cotidianidad, ¿no? Luego vemos a muchas personas que están apartadas del mundo, pero en realidad es porque no logran integrarse, o sea, puede estar ese componente. Pero otra cosa es decidir tener tiempo con nosotros mismos para integrar los aprendizajes que vienen de la misma justicia. Es muy curioso cómo después de venir de la Carta de la Justicia, que nos da una sacudida para entrar en una reflexión profunda, llegamos al ermitaño y parece que el ermitaño está alumbrando a la justicia con ese farolito. Entonces eso es muy bello. Y volviendo al tema que mencionabas del maestro, porque eso también me parecía súper importante lo que mencionaste al principio, esta aspiración de ser maestro, que, bueno, tú te formaste para esto, ¿no? Y enseñaste durante mucho tiempo a partir también de tu herramienta, que es la tecnología, la ingeniería, pero no es lo mismo, como tú mencionabas, que eso también es una cosa importante reflexionar con la pregunta del día de hoy. No es lo mismo ser experto en algo, o sea, no va a ser lo mismo que tú domines una tecnología, una disciplina, a que puedas transmitirla y enseñarla, o que tengas esa capacidad incluso para guiarte a ti mismo de forma amable en el camino de esa disciplina. Pero entonces, ¿cómo, Aníbal, cómo se va logrando esa capacidad para transmitir, para enseñar? ¿Quién tiene esa capacidad? ¿Es algo con lo que se nace? Ahí voy con las preguntas tramposas. Yo soy muy tramposa en estas conversaciones, pero ¿es algo con lo que se nace? ¿Es algo que se aprende? ¿Quién tiene esa capacidad para ir mostrando el camino con su lámpara de aprendizajes integrados? ¿Quién? Bueno, tú, yo, Ah, todos no, ¿verdad? tenemos esta posibilidad. Esa es como la respuesta más rápida, pero también hacia dónde vamos. ¿Ya? Es la lamparita que tenemos que tener prendida aquí cerca, que es tú, ¿ya? No, uno no separarse de eso. ¿Ya? Diré que ese es primer elemento a tener en consideración. Lo segundo, bueno, cuando uno se prepara para un live, uno empieza como una semillita a tirar ideas y elementos y qué voy a decir. Bueno, una de las cosas que se me vino en relación a esto de la soledad es que tenemos en nuestra historia ya de camino de maestro, maestra, ejemplos. Uno de ellos es Buda, ya, la historia del Buda. Entonces, estos personajes históricos se vuelven mitos, ya, mitos que uno tiene y que te producen cierta cercanía, aunque tú nunca leíste la historia, pero está dentro del imaginario colectivo, ¿ya? Entonces, el mito del Buda es que efectivamente es alguien que se retira, ¿ya? Entonces, de alguna forma, retirarse es parte del camino, ¿ya? Lo que Ujú. hay que tener cuidado es este término de soledad, porque van a haber minutos en que eso es un peligro. Entonces, Buda, en algún minuto, cuando todavía no era Buda, prueba diferentes disciplinas. Una de ellas era estas personas que hacen pruebas físicas, ¿ya? Como no comer, como colgarse de algunas cosas, enterrarse, eh, bueno, diferentes pruebas físicas. Y esas personas se retiran del mundo para hacer esa actividad, ¿ya? Y él en su minuto dice, esto no sirvió para nada, no me sirvió, perdí 7 años metido aquí y se fue a otro camino, ¿ya?
Eh, entonces, uno también pudiera leer la historia de Buda como alguien que se vivía en un palacio, era el príncipe, y en algún minuto se abandona todo eso, ¿ya? Lo abandona, porque para él ahí no estaba eh, su camino. Entonces, llega un minuto que él dice, bueno, ya me voy a ir a meditar, y se va a meditar, bajo un árbol, abandona el mundo, ¿ya? Ujú, Entonces, dentro del mito, el abandonar siempre va a aparecer, ¿ya? claro. Entonces hay que considerarlo como parte de ese espacio, pero hay que tener cuidado con a qué uno abandona, ¿ya? Entonces eso quería como dejarlo bien Sí. marcadito, ¿ya? Porque es parte del mito abandonar. Pero más importante que abandonar es la decisión que uno toma, ¿ya? Entonces es esta decisión de ir hacia ser mejor. Entonces ahí voy a tomar la pregunta que tú me hiciste, porque hay una disciplina que se llama el expertise, que son personas que estudian a los expertos, la experta. Entonces, ellos se han dado cuenta que para nosotros, personas, es muy difícil distinguir cuando una persona es experta o no experta, ¿ya? Porque nosotros nos fijamos en la edad, el atractivo físico, cómo habla, diferentes elementos con los que nosotros Ujú, juzgamos si esa persona tiene competencia o no tiene competencia, ¿ya? Pero todos esos atributos que para nosotros nos hacen pensar que la persona tiene capacidades, no son muchas veces equivalentes a su destreza, ya sea en el arte, en la música, en diferentes ámbitos que se pueden medir, que te demuestran ujú. talento, ¿ya? O desarrollo. Entonces, lo que se han dado cuenta estos expertos, primero que las personas somos muy malas para juzgar quién es experto. O sea, si tú lo ves en el tarot, uno dice, ya a ver, ¿quién es experto en el tarot? La mayoría de la gente no tiene cómo juzgar quién es bueno, quién es más o menos, ¿ya? No tiene cómo, pero las personas creemos que sí somos capaces de hacerlo. Ya, una persona que lleva un tiempo dice, no, yo sí sé que él lee mejor que él lee peor, ¿ya? Eso pasa en todas las disciplinas, en la medicina también. O sea, tú vas a un médico y entre médicos pueden decir, mira, este médico es mejor que otro, pero la verdad es que no tienen la competencia para medir, ¿ya? Entonces, hay algo que hay que tener claro, que es difícil medir el expertise, ¿ya? Por lo menos en ese grupo, ¿ya? Claro. Ahora, ¿qué se han dado cuenta? Una vez que supera este primer obstáculo es de ver quiénes son realmente superiores, ¿ya? Disculpa, el primer obstáculo. Una vez que supera, está difícil, difícil. Tranquilo. Pero continúe. Una vez que supera comprender que te cuesta decidir quiénes son los que son mejores, que a todos nos pasa, por afinidad creemos que esta línea es mejor, porque tiene, no sé, más lindos colores, etcétera. Lo que descubres en ese mundo es fascinante, ¿ya? De partida, que lo que uno conoce como el talento son capacidades que las personas desarrollan, ¿ya? Y hay muchos ejemplos que van a hacer que muchas personas les transforme su vida, como a mí me pasó, porque todas las disciplinas generan habilidad y talento, ¿ya? Entonces, uno de los ejemplos que más me gusta contar son de los taxistas de Londres. Entonces, en Londres es una ciudad, imagínate algo muy complicado. Bueno, el tránsito en Londres es algo muy complicado, cambia diferente horario. Entonces, si tú quieres ser taxista en Londres, tienes que dar una prueba que es complejidísima, ¿ya? Porque tenéis que ir de un lado a este otro lado, pero depende de la hora, cambian, tenéis que aprenderte los nombres. Entonces, lo que se ha hecho es medir las personas antes de hacer esa prueba, preparándose y después de haber hecho la prueba. Y se dan cuenta Ok. que es una prueba tan compleja que hace que el cerebro se modifique.
el cerebro de los taxistas, una parte, que es la parte espacial, crece. Una cuestión, eh, y eso es porque se estudian y se preparan haciendo esta prueba. ¿Ya? Entonces, cualquier disciplina lo que hace es transformar tu cerebro. Claro. ¿Ya? Cuando tú eres un trotador, ya corres maratón, lo que hace, esto es lo que dicen los estudios, es que tu ADN, no es que tu ADN es fijo, tu ADN tiene como diferentes atributos. Algunos se despiertan en base a los estímulos que está viviendo la persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tu estructura física se modifica cuando tú pones a tu cuerpo frente a ese tipo de obstáculos, ¿ya? Entonces, no es que uno tenga atributos fijos, ¿ya? Ni en el cerebro, ni el ADN es fijo, ¿ya? Eso como primera idea para que las personas tomen esto en consideración, ¿ya? Dicho eso, lo que sí hace que uno desarrolle competencia es la práctica. Entonces, aquí entramos en otro punto, ¿ya? ¿Qué es practicar? Entonces, aquí hay tres caminos. Uno, lo que todo el mundo conoce, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno aprende a conducir un auto, ¿ya? Un coche, uno primero se sube torpemente, con miedo a chocar. Bueno, pasa el tiempo, para la mayoría de las personas, y logran hacer esa habilidad que es demasiado compleja, que uno, si uno tuviera que explicarlo en palabras, qué es lo que hace, son un montón de cosas, pero la gente lo logra hacer, ¿ya? ¿Qué pasa? La persona sigue andando en auto, pero no, mientras más tiempo pasa, no se hace mejor conductor, conductora, ¿ya? Entonces, hay una fase de práctica que es la práctica como espontánea. Tú lo practicas hasta que llega un punto en que dejas de aprender. Eso pasa cuando uno anda en bicicleta. Entonces, hay otra fase que es cuando tú intencionalmente quieres mejorar. Y esto es muy importante para cuando uno quiere aprender tarot, ¿ya? Cuando tú intencionalmente quieres mejorar, bueno, uno se pregunta, bueno, ¿qué hago para mejorar? Entonces, no todo te sirve para mejorar. Hay, hay actividades que te van a hacer mantenerte Mm. y otras actividades que te van a hacer mejorar. Saber cuál es cuál, ahí está la gracia, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que derribar es la idea que las personas tienen que haciendo una actividad les va a hacer que mejoren su destreza. Eso no es así, ni en el tarot, ni en la medicina, ni en la ingeniería, ¿ya? Ni manejando bicicleta. Pero si tú haces una actividad tratando de mejorar, eso ya es mejor que creyendo que va a mejorar porque lo hace, ¿ya? Ahora, hay un tercer nivel, y esto es lo que hacen los expertos a diferencia de los otros, ¿ya? Y aquí volvemos al ermitaño, ¿ya? Porque no lo hemos perdido, ¿ya? ¿Ya? Hay un tercer nivel, ¿ya? Que tiene que ver con el ermitaño. El tercer nivel es que cuando tú ya te decides a mejorar, porque efectivamente no consideras que tú vas a mejorar porque sí, sino que estás haciendo algo para mejorar, lo que diferencia a los expertos y de los que quieren mejorar es que los expertos dedican más tiempo a lo que le es más difícil, Claro. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen estas personas que desarrollan esta expertise? Se van al encuentro de lo que es difícil, ¿ya? No se trata solo de querer mejorar, se trata de, además de querer mejorar, ir a una situación que efectivamente te va a poner al límite, ¿ya? Claro. Eso es lo que dicen los expertos sobre los expertos, ¿ya? Y eso lo han encontrado tanto en habilidades físicas, habilidades intelectuales y habilidades sociales. Es decir, tenemos que por todos lados, eso es lo que tienen en común. ¿Es interesante o no? Interesantísimo, Aníbal. Aníbal, puedo decir que acabas de encender la lámpara del ermitaño.
en este punto del envío acabas de encender la lámpara del ermitaño en mi cabeza. Porque, o sea, tienes mucha razón. Creo que lo primero es preguntarnos qué es, qué es lo que queremos, qué es lo que queremos aprender. Es decir, lo primero sería entender que puede haber muchos tipos de maestría, de disciplinas, de cosas en la vida en las que nos gustaría mejorar. Lo primero para encontrar un maestro en ello o una maestría en ello es cuál es, o sea, tener claridad de lo que Claro, quiero entonces, mejorar en la vida. Pero la cosa que hizo ahorita que encendiera la lámpara y que yo creo que va súper conectada con la carta del ermitaño, es que la práctica en sí misma o el tener un referente o alguien que nos enseñe la disciplina o incluso estar en contacto con esa disciplina día a día no necesariamente nos va a llevar hacia la maestría en eso, o sea, hacia volvernos diestros o mejores en eso que queremos desarrollar en nuestras vidas, sea una disciplina mecánica, corporal o espiritual, sino lo que verdaderamente nos va a llevar a mejorar es desafiarnos, es llevarnos a ese punto incómodo en donde tenemos que probar algo nuevo. Y tal vez eso sí conecta directamente con todos estos ejemplos que estás poniendo sobre Buda, también para la gente que tiene muy presente la figura de Cristo, ¿no? Como un maestro, también todos los grandes maestros de la historia se han llevado a este punto de incomodidad y de búsqueda muy profunda en donde dicen, hay algo que está más allá de lo que he hecho hasta el momento. Y entonces ahí es donde uno puede encontrar esa, pues esa maestría o esa guía, esa forma de ir avanzando. O sea, este punto es súper interesante. Me encanta porque empezamos hablando con esta carta de la soledad que tú me lo aclaraste súper bien. O sea, más que la soledad es el poder entrar a este viaje interior o el poder eh, apartarse para llevar a cabo la reflexión profunda no necesariamente implica estar solo para poder alcanzar una maestría o para poder encontrarse. Y el segundo punto es, si quiero avanzar verdaderamente en el camino, inevitablemente me voy a encontrar con ese punto de desafío incómodo. Qué totalmente, interesante. Qué interesante, porque entonces totalmente. puede haber muchos tipos de maestros que nos Claro, van a incitar aquí a ese podemos nivel de a desafío. diferenciar lo que es un profesor, profesora de un maestro, ¿ya? Y aquí, Claro. dado que aclaramos estos puntos, podemos darle un rol al profesor o profesora, ¿ya? Entonces, ¿quién es el profesor o profesora? Es alguien que ya ha hecho el camino y reconoce y diferencia qué actividades le generaron mayor beneficio en la disciplina, ¿ya? Entonces, ¿quién es un profesor o profesora para ti que está al límite de tu disciplina? ¿Ya? Lo mejor sería ver si hay alguien que va más adelante que tú, ¿ya? Entonces, ojo ahí, porque como mencioné al comienzo, nos cuesta reconocerlo porque nos fijamos en la edad, nos fijamos en el atractivo físico, o sea, hay ciertos sesgos que no te van a dejar ver con claridad quién está más adelante que tú, ¿ya? El niño interior o la niña interior va a poner al papá, a la mamá allá adelante, ¿ya? Porque quiere Claro. papá, mamá, ¿ya? Si nos sacamos esa venda, podemos ver que hay personas que efectivamente tienen una mayor competencia y esas personas son claves para decirte qué les sirvió. Entonces esto ahorra mucho tiempo, porque recordemos, el tiempo no te hace mejor tarotista, no te hace mejor ingeniero, etcétera, ¿ya? Pero el tiempo sí hay que utilizarlo a tu favor. Entonces, idealmente, tú hacer actividades que efectivamente te generen una mejora, ¿ya? Entonces, ¿qué es el maestro? Para mí,
entendiendo esta diferencia con el profesor, profesora o el instructor o instructora, es quien es capaz de ser maestro no en un ámbito de la vida, ¿ya? Sino que es un maestro en su vida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá en la sociedad? La sociedad nos impulsa a ser buenos en algo, ¿ya? Ser bueno y buena con la familia, pero en el trabajo más o menos. O ser bueno con los amigos, pero con la familia más o menos. O ser bueno en el trabajo, pero con la familia y los amigos más o menos. Entonces nos dividen en áreas, ¿ya? Entonces la gente se vive como yo soy bueno para el amor, pero no soy bueno para los negocios, ¿ya? Lo mismo pasa con las personas que desarrollan una expertise, ¿ya? Notable en la música. Entonces, cuando tocan el instrumento, son el violín, aquí estoy haciendo algo como tocar el violín, son increíbles, pero cuando van a tratar con sus hijos, son torpes. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa en ese... ¿Cómo es posible que una persona sea totalmente competente maestra en un ámbito, pero cuando llega a otro lugar sea totalmente torpe? Entonces, ese, ese es un problema que tiene que ver con el crecimiento, ¿ya? Que es el falso crecimiento. Entonces, Ujú. si tú creces en un ámbito y dejando de lado los otros, volvemos al mismo punto de la soledad que yo te hablaba. Dejó un lado. Mi abuelo tomó el lado espiritual, pero abandonó el lado familiar. Mi padre tomó el lado espiritual, abandonó el lado familiar. ¿Ya? Yo estoy con el lado espiritual y el lado familiar ahí. No soltar ninguno de los dos, ¿ya? Pero en la vida el ego nos hace eso. Hacemos un falso crecimiento porque creemos que estamos avanzando en esto, pero dejamos de lado otras cosas. Entonces, el verdadero maestro es quien avanza en todos. Verdadero maestro y maestro. El verdadero maestro Sí, está entonces, atento, ¿no? en esa integración que ustedes hablaron en la justicia, que yo ahí estuve muy atento, esta integración de los mundos, claro, el ermitaño, cuando decide ir a crecer, lo decide hacer en todos los ámbitos. Entonces, aquí es donde yo me diferencio, por ejemplo, de Jodorowsky, que yo aprendí mucho de Jodorowsky, porque tenía estos abuelos, este padre como referente, pero yo lo que veía es que ellos hablaban, pero no hacían. Es decir, Ujú. había una división entre el hablar y el hacer. Entonces yo en Jodorowsky encontré, mira, él habla, pero también hace. Entonces, lo tomé como un referente importante en mi vida, pero en Jodorowsky yo también veo esta división, ¿ya? De ámbitos. Ujú. Entonces, si tú quieres ir al verdadero crecimiento, es un espacio donde tú vas a la integración completa, sin dejar de lado Claro, un ámbito. claro. Sí, y ese que tú acabas de mencionar es muy importante, Aníbal, lo que, cómo se es una unidad entre lo que uno piensa, siente, hace, eh, y alguien que puede tener este rol de maestro en la vida de otros seres, de otras personas, de alguna manera está caminando hacia esa unidad también. No, yo creo que la congruencia absoluta como seres humanos quizá no se alcanza nunca, porque pues todo el tiempo la vida se trata de eso, de ir fallando, aprendiendo del error, integrándose. La vida es ese proceso de integración, o sea, yo no creo que alguien lo alcance en su totalidad, pero creo que es muy importante que los referentes de los cuales nosotros vamos aprendiendo puedan tener por lo menos esta intención clara de, de, de ser fieles, de ser leales entre lo que sienten, dicen y hacen. Porque si no, entonces también podríamos empezar a hablar de la sombra que tiene este arquetipo del maestro, ¿no? Del guía espiritual, que eso es también por lo cual a veces esta figura del guía, del maestro,
se sataniza, se encierra en un esquema oscuro negativo, porque también puede haber seres que justo se aprovechan de esa investidura pues para manipular. Y es porque en el fondo no hay esta congruencia de la que hablabas y tampoco hay intención de tenerla. No hay, sino hay una pantalla afuera y otra versión adentro. Eh, entonces, ¿cómo identificar también a los falsos maestros? Que no nada más necesariamente son seres humanos, ¿no? Puede haber muchas otras cosas en la vida que uno toma como referente para ir avanzando, para ir aprendiendo y que en el fondo pueden ser cosas que realmente no nos están llevando a un crecimiento. Pero ¿cómo vamos identificando esas grietitas? Mira, a mí me resuena mucho esto porque yo quería hacer un cambio en mi vida, diferenciarme de mi padre, mi abuelo, es decir, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me diferencio de ellos? Obviamente a mi padre y a mi abuelo ya me lo encuentro en todos los personajes espirituales, porque en mi linaje ella era la Claro. búsqueda espiritual, era su tema. Entonces, a cada uno y a cada una nos pasa que tenemos ciertos estereotipos de lo que es una persona que va más adelante en el camino, ¿ya? Entonces, primero cuidado. Cuidado porque no somos capaces de evaluar bien cómo son esas personas, ¿ya? Lo segundo, eh, hay un falso crecimiento, y esto yo lo pongo así, a mí me sirve ponerlo así, porque eso me permite a mí rechazar con mayor fuerza que eso de ahí no es efectivamente un maestro, sino es un falso crecimiento. Entonces, al nombrarlo, ya haces una diferencia importante. Es decir, si tú lo dejas en un territorio, pero esto es bueno y me sirve, tú no solo aprendes de la luz, sino aprendes de su sombra. Entonces, tú puedes tener la capacidad de Ujú, diferenciarlo, claro. ¿ya? Al nombrarlo, ¿ya? Entonces, para mí, ¿quién es un maestro? Alguien que no diferencia entre lo que habla y lo que hace. O sea, hay una coherencia, ¿ya? Y no está pensando en ámbitos, independiente que uno no tiene por qué ser el mejor en todo, no se trata de eso, se trata de ser coherente, ir al encuentro como el ermitaño en diferentes ámbitos que son desafiantes para ti, pero ir desde tu verdad. Entonces yo te diría que Ujú, el maestro es quien encarna su sabiduría, que su sabiduría no es intelectual, ¿ya? No es solo emocional, no es solo sexual y creativa, no es solo material, es decir, es una persona que es capaz de manifestar en su vida su sabiduría. Entonces, ujú. eso para mí es una persona en la cual yo digo, mira, yo quiero aprender de eso. Porque si tú aprendes de alguien que es coherente, aunque sea con poquita sabiduría, ¿ya? Está aprendiendo algo más importante, que es no caer en el juego de la división, de crecer en un ámbito a costa de lo otro, ¿ya? Ujú. Entonces, cada vez que tú te encuentres con alguien que tú ves que es honesto con lo que dice y con lo que hace, y honesto en el sentido coherente, ya, honesto no como modeste, sino honesto es efectivo, o sea, cree en lo que dice, hace, lo que piensa, tú estás encontrando a alguien del cual puede aprender. Claro. ¿Y sería posible, Aníbal, que Puedes quien encarnarlo, fue po. Es nuestro el viaje. maestro en algún momento, ahí nos trabamos, ¿no? ¿Me escuchas ahí? Sí, Sí. sí, Este, obviamente. estaba pensando ahorita que estabas mencionando justo quién podría ser un maestro y me encantó esto que mencionas de quien encarna su sabiduría, ¿no? O sea, quien es auténtico también con lo que está, con lo que está diciendo, Entonces, ahí transmitiendo. aclarémoslo con la carta, porque si tú Sí. crees que la sabiduría es esa lamparita, ahí ya te perdiste, ¿ya? Porque la Ujú, sabiduría es el personaje, es decir, el brillo está en el personaje, no en la lámpara.
¿ya? Porque cada vez que alejamos la luz de la persona, creemos que la sabiduría está afuera, entonces efectivamente caemos en este problema del falso crecimiento. Mira, en esta área soy muy bueno, pero esta no, porque aquí no tengo brillo. No, tú tienes Claro, que ser el brillo. tienes razón. Sí, exacto. No, no es exactamente lo que está diciendo o tratando de transmitir la persona, sino lo que realmente es y cómo es en todos los espacios. En ese momento es donde aprendemos. Eh, lo que también me hacía pensar esto que estamos hablando es de que no necesariamente durante todo nuestro trayecto vamos a tener a los mismos maestros o las mismas maestras. Podemos ir encontrando distintos maestros o guías o incluso dentro de nosotros mismos distintos mensajes que son mensajes maestros en las diferentes etapas del camino. Me hacía recordar mi propia historia. Yo empecé con la inquietud sobre la espiritualidad y sobre tratar de entenderme a mí misma desde muy pequeña. Y mi familia es, ya igual lo he mencionado en otros espacios, vengo de una familia pues muy católica, ¿no? En México el catolicismo es una religión que ha marcado mucho de forma histórica. Entonces es muy común que muchos acá vengamos, igual que en otros lugares de Latinoamérica, de espacios o de familias muy católicas. Yo aprendí entonces mis primeros trazos espirituales desde el catolicismo, desde la religiosidad. Como empecé a muy temprana edad, también a muy temprana edad empecé a cuestionarme, pero me recordaba que los primeros referentes que tuve como maestros y que yo les sigo nombrando así porque fueron quienes me mostraron en ese momento el aprendizaje que yo requería tener, pues ahora no tiene nada que ver con a quien yo nombro como maestro, ¿no? Pero en su momento lo fueron personas que me enseñaron y no necesariamente acompañaron el resto de mi aprendizaje. Pero entonces es posible que en ciertas etapas del camino haya seres que están ahí para enseñarnos específicamente algo. Y tú incluso mencionaste algo muy bonito, que es también uno puede aprender de la sombra de las personas, incluyendo esa sombra, esa falta de congruencia. Si nosotros estamos atentos, podríamos aprender algo de eso. Entonces, hay una parte de responsabilidad en quien nos está enseñando, pero también el verdadero aprendizaje no está tanto en la otra persona, sino en nuestra capacidad de poder integrar eso que la otra persona nos está compartiendo. ¿Tú dónde piensas que está esa posibilidad de aprender de los demás? Bueno, se supone que lo que nos diferencia de los animales es nuestra capacidad de aprender, ¿ya? Esta capacidad de incorporar, integrar, imitar, ¿ya? O sea, tenemos ese potencial innato. ¿Qué va a hacer la diferencia? Es dónde tú eliges aprender, ¿ya? ¿Dónde tú eliges? ¿De quién? Y obviamente eso va cambiando en el minuto, el desafío que tienes. Entonces, hay desafíos que van a ser en un ámbito de tu vida. Y tú vas a aprender de otra persona para ese ámbito de tu vida. Pero llega un minuto en que si tú quieres ir hacia esa maestría, va a ser necesario que te encuentres con referentes que hablen de esta integración, ¿ya? Porque personas buenas en un ámbito hay muchas, ¿ya? Pero eso, el problema es que tú te empiezas a vivir de forma dividida, ¿ya? Porque uno imita. Entonces, si tú no estás advertido, advertida de eso, vas a imitar y vas a considerar como un buen referente, un ejemplo a seguir, ser bueno en un ámbito, ¿ya? Entonces, uno tiene que ir ahí, pero con esa conciencia clara de, mira, ya, pero yo no voy a dejar de lado esto y de esto y esto. Entonces, uno tiene que estar muy claro de sí mismo para poder
seguir creciendo, ¿ya? Ujú. Y esa integración se produce cuando uno tiene algo que es capaz de integrar tu vida, ¿ya? Entonces, un primer ejercicio para uno, yo diría, ¿dónde está esa luz, esa lámpara? Esa lámpara es una meta de crecimiento, pero que mueve todo su ser. Eso te diría que es lo que lleva ahí. Esa lamparita es Ujú. algo que si tú avanzas hacia allá, te va a ti a hacer crecer en todos los ámbitos, familiar, emocional, etcétera. Sí. E incluso también ahorita que hablábamos de esta capacidad de alguna manera para irse, pues de ir aprendiendo a lo largo del tiempo de las diferentes experiencias, aunque uno lleve la lámpara y esa intención clara, porque la lámpara podría ser incluso esa intención que tú mencionabas desde el principio, ¿no? La intención de querer mejorar, de aprender, de el conocimiento integrado, le decía yo, también pensaba en el elemento del bastón, y de cómo ese bastón de alguna manera representa en la carta del ermitaño el apoyo que lleva el ermitaño, como, casi como una tercera pierna. Eh, Me llamaba la atención que, bueno, en el rider el bastón es bastante firme, como bastante recto, también es amarillo, es otra simbología totalmente, la carta del ermitaño en el rider, pero muéstranos ahí los dos de Marsella que tienes, que es el de Alejandro y el de Pablo. Este, ahí el bastón no es nada recto, de hecho está bastante curveado, hace pensar en un bastón que ya ha recorrido camino, que incluso nos muestra la flexibilidad de ese bastón durante el camino, seguro, para no romperse. Entonces, de alguna manera, el ermitaño nos muestra también un ser que ha aprendido a apoyarse de su herramienta, pero también esas herramientas pueden ser bastante flexibles, como yo lo estoy conectando mucho con la primera experiencia que tú nos narrabas, de cómo integrar entonces todas las herramientas que vamos adquiriendo en el camino, Aníbal, para poder ¿Cómo hacer? seguir aprendiendo. Sí. Bueno, decirle a las personas que están viendo que aquí hay infinidad de interpretaciones de cada elemento, ya no se queden solo con una, pero Claro, no, estamos solo charlando. Ajá. siguiendo esta conversación, a mí ese bastón que no es como derechito, sino que tiene esas curvas, me habla a mí que el ermitaño se dio cuenta, a diferencia de el loco ya que tiene el bastón derechito, Recto. que esa energía vital, ¿ya? Por el rojo, esa energía vital, que uno podría decir que es el inconsciente, ¿ya? Esa energía que tú tienes, capaz de movilizarte, que funciona de manera automática, el ermitaño ya sabe que está desviada. ¿Qué significa? Que quieres cosas que probablemente a ti no te sirven, ¿ya? Quiere a la mamá, quiere al papá, quiere, no quiere crecer, ¿ya? Es cuando el primer día de clase de un niño, ya, de mi hijo en mi caso, como no quiero ir, quiero quedarme en la casa jugando. Entonces, hay una resistencia, ¿ya? Hay una resistencia, ¿ya? Eso que está desviado, el ermitaño aprende a manejarlo, ¿ya? Ese podría ser una vía. Otra vía sería decir que y aquí en el estereotipo, yo diría el estereotipo del ego, cuando ven al ermitaño, uno pudiera decir es una persona que no tiene fuerza. Yo diría, es la persona que tiene mayor fuerza, porque Ujú. es la que va a lo que es más difícil. Y ninguna justificación hace que se detenga. Entonces, probablemente está cojeando porque no puede caminar, toma un bastón porque de ninguna forma se va a detener. ¿Ya? Entonces yo te diría que ese bastón a mí me habla de que no hay que justificarse, ¿ya?
hay que seguir avanzando. Y esa es una de las trampas principales, justificarse. Claro. Sí, justificarse para no seguir aprendiendo, ¿no? Para no seguir mejorando. O sea, en realidad nunca se alcanza un conocimiento absoluto, sino que el caminar es parte de ir incorporando nuevo conocimiento. El día que dejemos de aprender, pues ese día seguramente ya no tendrá sentido estar acá. Y Sí, sí, totalmente. Y yo creo que parte de lo que te comentaba es que las personas que son realmente expertas no llegan a ser expertas. Siempre continúan, o sea, constantemente su práctica es hacer algo que no manejan. Entonces, como ah, conclusión, ¿qué puede uno sacar de ahí? Es que si tú crees que llegaste, ese es el mejor camino para hacer que tu desempeño empiece a reducir. Entonces, sí, entonces hay que tener cuidado con aquellas personas que digan que lo saben todo. en la vida, sí, Seguro en la vida. son quienes están más perdidos en esta vida, quien piensa que tiene la verdad absoluta, que hay muchos seres que dicen, esta es la verdad, y de aquí no me muevo. Esa es la persona que tendría que flexibilizar un poco su bastón y sus herramientas y en general el cuerpo, moverse un poquito del lugar donde se encuentra. Todos tenemos que hacerlo alguna vez. Ahorita mencionabas algo, que esto de sentir que se está llegando como ya a un conocimiento totalmente adquirido y en realidad la gente que siempre busca la maestría siempre está avanzando constantemente, me hace pensar en cómo el ermitaño también representa el primer, el primer cierre de un momento de crecimiento, ¿no? Creo que la carta representa para mí ese momento en donde de alguna manera se está también cosechando un aprendizaje y se está uno preparando tal vez para lo que viene, para esa rueda que va a dar la vuelta en un momento más. Entonces, también numerológicamente el número 9 es el último número, pues que no se compone de dos elementos y también representa de alguna manera el término de un ciclo, que se acerca a ese término. Em, ¿Qué estará esperando el ermitaño ahora? Vamos un poco cerrando este live porque te he robado mucho tiempo. Pero ¿cómo pensarías que el ermitaño está anunciándonos que hay un ciclo que tiene que ser de alguna manera transitado? Ya. Primero, no me has robado tiempo. Yo aquí estoy dándolo de manera generosa y lo he Estamos disfrutado mucho. divirtiéndonos. Y, y bueno, como conclusión de, hay una etapa, ¿ok? Que está concluyendo. A mí me gusta pensarlo. Y volviendo a este ejemplo que les hablaba de los expertos y las expertas, lograron llegar a un punto de dominio. O sea, hasta aquí yo domino. ¿Qué es lo que hace el ermitaño? El maestro, la maestra. Una vez que llega ahí, sigue avanzando. Entonces, Ujú. ¿qué etapa estamos terminando? Bueno, llegamos a la justicia, llegamos a este dominio, ¿ya? El gran dominio, lo conquistamos. El único camino para seguir avanzando es ir más lejos, ¿ya? A lo que nos desafía. Entonces, el ermitaño, para mí, es esta crisis, este cierre, este último nivel, porque aquí está esta gran posibilidad de que nos quedemos atrapados en lo logré, llegué hasta aquí, ¿ya? Sí. O la posibilidad de seguir creciendo. Y esa es la pregunta que le va a hacer la esfinge de la Rueda de la Fortuna. Uno puede ver como un personaje arriba que es como una esfinge. Ujú. La pregunta que le va a hacer a este personaje, ¿ya? Eh,
si ya está listo o no está listo ya. Entonces ahí está tu posibilidad de crecimiento. Si tú quieres ir más, si tú deseas ir a algo mayor, se empieza una vez que uno consigue eso que quería. Es decir, una vez que tú alcanzaste eso que tanto anhelabas, recién estás comenzando tu camino. Son cosas paradójicas para lo que es la sociedad y lo que es el ego, ¿ya? Porque el ego lo único que quiere es ya, por favor, detengámonos, quedémonos hasta aquí, ya Claro, llegaste, no avancemos. eso de allá está muy lejos, no avances. Bueno, ahí recién se inicia el crecimiento. Claro. Sí, qué bonito esto que mencionas, que finalmente el punto en donde se va a encontrar el ermitaño es un momento decisivo en donde tiene que pensar, o sea, tiene que pensar en sí, seguir el camino para seguir incorporando el aprendizaje, aunque se siente ya un personaje bastante, pues bastante avanzado con esta barba azulada, con este cuerpo ya no de un personaje joven. Él podría caer en la trampa de decir, estoy llegando al final, ¿no? Ya logré alcanzar la sabiduría y aquí me voy a quedar. O podría mirar esa rueda que está delante y decir, hay algo nuevo que tengo que aprender. O sea, este momento crucial del ermitaño para saber, para probar su nivel de maestría, va a resultar vital. Qué bonito Claro, que eso sea un poco es como, también mira, para ir como concluyendo. derribando los estereotipos. Primero hablamos de la soledad, ¿ya? Se Y vino aquí abajo la soledad, ya quedamos que no. derribemos este mito de la experiencia, ¿ya? De Porque la uno ve a este experiencia, sí. personaje y dice, ah, mira, o sea, la experiencia es lo que me da maestría, ¿ya? Ese es un obstáculo, ¿ya? Claro, No, la nos experiencia no limita. es lo que te da maestría, lo que te da maestría es seguir tu camino. ¿Y qué camino? Bueno, Claro, hacer eso es difícil, ¿ya? Entonces, el primer obstáculo que vamos a tener acá, o sea, el segundo ya, es considerar la experiencia como una etapa de cierre. Es decir, tengo experiencia, estoy terminando. No, si tú llevas un camino, dominaste algo, por fin se abre la puerta para que tú puedas empezar tu maestría, ¿ya? Y eso es ir más allá. Entonces el ermitaño, una de las formas en que el tarot nos habla, es poniendo a este personaje cansado, que quiere quedarse. Entonces, no hay que quedarse, estamos recién aquí, mira, en la puerta, en el 9 del 10, recién aquí. Entonces, nada de detenerse, sigamos avanzando. sí. Sí, eso, Aníbal, eso me encanta como para ir cerrando esta conversa. Creo que me encanta lo que dijiste, hay que derribar los mitos que tiene esta carta, ¿no? Tú ya nos has ayudado a echar al suelo varios el día de hoy. Te quiero agradecer por eso, porque como que uno se va por las palabras más habituales con las que conecta este arquetipo, la soledad, la experiencia. Me encanta haber tirado estas dos y que el mensaje que queda detrás de esta conversación es que en realidad el verdadero maestro es este que tiene la humildad de seguir aprendiendo, también que busca la congruencia entre lo que hace, lo que dice, que ese maestro puede estar afuera, pero también puede estar adentro, que en realidad lo valioso que nos puede dejar este arquetipo es esta necesidad de alumbrar las experiencias vividas, pero sin dejar de caminar, sin dejar de avanzar a lo que sigue. Aníbal, para cerrar esta conversación, que todavía me deja aquí como eh, viajando entre miles de mundos, ¿te animarías a echar unas cartitas a ver si las cartitas nos ayudan como a ¿Ya? terminar de redondear? Tenemos unas cartitas.
Vamos a ver, la pregunta es justamente esa, ¿dónde se encuentra el maestro? ¿Dónde encontramos al maestro? ¿Dónde se encuentra? A ver qué nos sugieren. Ya, aquí están las tres cartitas. Nos salió en la fuerza, el arcano sin nombre o la muerte y el, el loco. ¿Dónde se encuentra el maestro? ¿Dónde se encuentra? A ver, mira la similitud de los personajes. A ver, ahí Sí. se puede ver mejor. Ah, qué bonito. Además, todos mirando hacia la misma dirección. Eso, yo te diría, hacia adelante. Wow, ¿Dónde se encuentra el maestro? Adelante. Entonces, el maestro es adelante. el que te hace avanzar. Claro. El que hace avanzar y todos los personajes están ejecutando una acción. Parece también los cuerpos parecen muy simétricos entre ellos. Totalmente. Solo están ejecutando acciones distintas, como si la fuerza nos enseñara que hay que poner la energía en seguir trabajando en el dominio pues del ego que tú mencionaste. Y por otro lado, el arcano 13 nos dice, bueno, una vez que ya hayas dominado como ese ego, que hayas dominado esa disciplina que quieres dominar, representada por el león, que puede ser a través de la amabilidad y no necesariamente a través de la fuerza bruta, pues te vas a tener que desprender de todo y de la piel para volver a ser un joven experto. Y iniciar tu camino. Repitiéndonos esta idea de seguir avanzando. Totalmente. Bueno, aquí hay una carta que nos hablaba del dominio. Ya uno podría decir, mira, alguien que domina a los leones. Entonces, Sí, alguien que efectivamente, hay ciertos trucos que te van a llevar a dominar eso que tú quieres, ese arte. ¿Ya? Hay que conocerlo, entrar en esa profundidad. ¿Ya? Pero si tú no eres capaz de eso, integrarlo en tu vida, ¿ya? Si no lo integras en tu vida, estás trabajando para el decrecimiento. ¿Ya? Si eso no te alimenta, te nutre en todos los aspectos de tu vida, no es verdadera maestría. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está el verdadero maestro? En el camino. ¿Ya? Pero en el camino que te lleva a seguir creciendo. ¿Ya? Y quien está en el camino es el maestro. sí. Entonces, cada vez que esté en el camino, está siendo maestro o maestra. Y en la capacidad de aprender, ¿no, Aníbal? El verdadero Innata, maestro también es que tiene eso. es el tema, porque la capacidad de aprender es innata, ¿ya? Lo que diferencia a los expertos de los no expertos es que se ponen en situaciones que van más allá de sus capacidades actuales. ¿Cuál es la diferencia con las personas que no se ponen en esa situación? Hacen lo mismo, el hábito, pero el hábito no te hace mejor. La gente cuando anda en bicicleta, y siempre anda en bicicleta, no se hace mejor a no ser que quiera desarrollar un truco, etcétera, etcétera. Entonces, tu capacidad de aprender no es lo que hace la diferencia. La capacidad de ponerte en situaciones que van más allá de tus límites. Eso hace la diferencia. Sí, perfecto. Como otra vez medio volver a loco. A este loco insistente con las nuevas cosas. Pero sí, me encanta, Aníbal. La verdad es que me quedo con ganas de ahorita sacar un sudoku. ¿Cómo se llaman estos juegos matemáticos? Digo, oh no, mi cerebro se está estancando. Me dejas con las ganas y más bien con la convicción de que la única forma de llegar a de encontrar un verdadero maestro, es seguir la búsqueda, seguir con esta inquietud de incorporar aprendizajes nuevos, de desafiarnos, de,
de ponernos incluso en el lugar incómodo para poder seguir integrando un nuevo conocimiento. Y con humildad también, ¿no? Con humildad de no sentirnos que ya alcanzamos el conocimiento absoluto ni la maestría en nada. En realidad, los seres humanos estamos aquí para seguir experimentando y aprendiendo todo el tiempo. Sí, y todas las vías te permiten desarrollar esa maestría. O sea, también quitémonos el estereotipo que seguir esa vía es la correcta. No, tú tienes un camino que es tuyo y propio. Claro, sí, claro. No hay ninguna cosa que estés viviendo en este momento que no te dé esa oportunidad. No hay un camino único, o el académico, o la práctica sin los libros, ¿no? O sea, en todos los caminos que se recorren puede uno tener esa oportunidad si tiene la disposición, ¿no? Ya pues, llegamos Pues entonces. ya está. No Sí, sé si encontramos al maestro, tal vez no, pero encontramos muchas posibilidades para seguir avanzando. sí, Muy eso bien, está Aníbal. perfecto. Aníbal, y también me quedo con ganas de volver a encontrarte. Espero sea muy pronto. Ya pues, Este, que que nos se me acomoden encontremos. los tiempos también para entrar a algunos de los talleres, de los cursos, de las charlas que das en la vía interior. Les invito por favor a seguir la vía interior ahí con Aníbal, porque si no lo hacen aún, se están perdiendo pues de mucho conocimiento que él nos ha hecho el favor de condensar para obsequiarnos y para regalarnos. A mí me encanta la propuesta de Aníbal, es un ser súper dadivoso. Eh, He estado contigo en esta experiencia siguiéndote en la vida interior, pero también en algún momento en 22 miradas y también en toda eh, esta dinámica que hay de intercambio que tú también tenías de estas monedas de experiencia que, que por ahí también formaste en algún momento. Gracias por toda tu generosidad, por este tiempo, Aníbal, y por favor sigan la vía interior y nos vemos. Creo que este va a ser el capítulo de cierre de año, todavía no lo sabemos Mira. cuándo llega la rueda, pero prepárense para la rueda. Así que gracias, Aníbal, te mando un abrazo hasta Chile, en ese bosque mágico en el que andas. Gracias, Alma. Yo encantado, feliz y seguimos viéndonos y encontrándonos en el camino. Muchas gracias. Nos vemos, cariños. Nos vemos, hasta pronto. Felices fiestas, Aníbal, que se reponga toda la energía. Igual. Chao, chao. Chao.